Capítulo 23. Invasiones parte 3. Desde la traición pública de Omniman a la Tierra, los extraterrestres se habían convertido en un tema candente para el planeta Tierra. Algunos solo deseaban aislar las estrellas y desentenderse del asunto por miedo. Otros sabían que un solo hombre no podía representar a toda una frontera que la humanidad aún no ha explorado, pero a pesar de lo que ambos bandos creían, cuando la noticia de una inminente invasión estelar llegó a sus oídos, todos acordaron defenderse colectivamente. Cecil había diseñado varios búnkeres subterráneos para albergar a miles de personas en caso de algo así, lástima que aún faltaban 4 meses para empezar a construir. Así que, entre tanto, Lauda había redactado un conjunto de directrices para todas las agencias de héroes del mundo sobre qué hacer en caso de un ataque extraterrestre, similares a las que se elaboran para desastres naturales. Al principio, los padres de la clase estaban comprensiblemente preocupados, pero tras hablar con el director sobre que la operación no se llevaría a cabo ni a menos de 10.000 millas de la escuela, se tranquilizaron y dejaron que sus hijos participaran en el simulacro. «Ay, cariño, me encanta tu nuevo disfraz», exclamó Inko con entusiasmo, conmovido por su hijo, que había salido de la escuela con el resto de la clase mientras los padres de todos los alumnos esperaban afuera, en el recinto escolar. A pesar de la situación, el ambiente en la escuela con los padres del estudiante era sorprendentemente tranquilo. Lance Rush incluso había organizado una gran barbacoa para ellos. Bueno, este no es el ambiente que esperaba cuando supimos que los extraterrestres estaban invadiendo, dijo Mina al ver a sus padres hablando con Kirishima, ninguno de los cuales era pelirrojo. La chica de las piernas rosadas miró al chico en cuestión y le sonrió. El héroe, que se endurecía, hizo una mueca al recordar que ella sabía con certeza que se había teñido el pelo antes de ir a la UA. Sin embargo, el guiño que le dirigió le aseguró que su secreto estaba a salvo. La mayor parte de la clase 1A se había reunido frente a la escuela con Aizawa, quien parecía disgustado por la distracción de los padres de los estudiantes. El motivo de este ambiente es asegurarles a sus padres, y a todos ustedes, que todo va a estar bien. El plan se está llevando a cabo tan lejos de la escuela que no estaremos en el radar del invasor en lo más mínimo, dijo. El mensaje enviado a la mayor parte de Japón el día anterior lo decía. Cecil y Nezu idearon un plan que mantendría a todos los civiles a salvo mientras los héroes se enfrentaban a las fuerzas de los Kresh. Sin embargo, mientras la clase 1A se preparaba para ayudar en las evacuaciones, su miembro desaparecido no pasó desapercibido para ellos. «Oye, ¿está aquí la mamá de Mako?», preguntó Kaminari. «¿Crees que la tengan en otro lugar?», preguntó. Izuku negó con la cabeza. «No, está aquí. Mi mamá y yo la recogimos de su casa, no queríamos que estuviera sola», explicó con tristeza. Zero y Shoji miraron con tristeza al adolescente de pelo verde. Todos notaron que el estudiante, a menudo tímido, de su clase había estado aún más callado de lo habitual desde que capturaron a su mejor amigo. Bakugo también había estado extrañamente callado, aunque solo Kirishima notó el silencio de su amigo, considerando que él solía ser, bueno, todo lo contrario. Hir le dio una palmadita en el hombro al adolescente de cabello verde. «Oye, no te preocupes, verde. Mako estará bien, el tipo es literalmente el tipo más duro que conocemos», aseguró, tratando de encender su espíritu mientras Uraraka asentía a su lado. «Oye. ¿Qué dijiste?», gritó Bakugo indignado. El usuario del sonido se giró y lo miró. «¿Tartamudeé?». Uraraka tuvo que intentar no reírse ante el sonido que hizo Bakugo, que parecía una combinación de una carcajada y un gruñido. Izuku sonrió un poco para tranquilizar a Hiro mientras Kirishima se giraba hacia él. «Hiro tiene razón, hombre. Quiero decir, soy duro, pero Mako es más que un hombre físico, el tipo puede ser terco como una mula cuando quiere». Izuku se rió entre dientes. «Sí, sí que puede», aceptó. Mako nunca tuvo problemas para decir lo que pensaba, y demostró que, sin importar lo que enfrentara, no se detendría cuando se enfrentara a su padre. Izuku se abofeteó. «Mako está arriesgando su vida por el mundo entero, ¿y yo qué hago? ¿Solo desanimado? No. Tengo que hacer mi parte también», pensó con convicción mientras se ponía firme mientras Aizawa se acercaba a sus alumnos. «Muy bien, todos tienen sus bloques asignados, formen parejas con sus compañeros y procedan con las evacuaciones», dijo. «Sí, sensei», dijo la clase unánimemente antes de dividirse en sus equipos previamente designados y salir por las puertas de la escuela. Ida con Uraraka. Kirishima con Bakugo. Momo con Hir. Tokoyami con Asui. Shoji con Mineta. Mina con Zero. Koda con Aoyama. Ojiro y Toru.
Sato con Kaminari. Y por último, Izuku con Shoto. No fue hasta que los dos caminaban solos por la calle que Izuku se dio cuenta de algo. Oh, esto es un poco incómodo, pensó, recordando la última vez que había hablado con el usuario de hielo y fuego en el festival deportivo, cuando le gritaba que usara su don como si fuera suyo. Mientras caminaban, el adolescente de pelo verde miró a Todoroki y vio que lo estaba mirando, lo que hizo que Izuku se diera la vuelta rápidamente. Midoriya, comenzó Shoto mientras Izuku empezaba a entrar en pánico internamente. Dios mío. ¿Me va a decir que fui un idiota? No. Pensó Midoriya. Deberíamos ir cada uno por un lado de la calle, así ahorraríamos tiempo para evacuar nuestra cuadra, razonó mientras seguían caminando. El heredero de Uno para Todos parecía aliviado al ver que la pareja seguía su camino. ¿Y tú estás bien? Te ves muy nervioso, más de lo habitual, notó, provocando un sobresalto en el adolescente de pelo verde. Si Todoroki notaba que algo le preocupaba, debía de estar mostrándose más de lo habitual. No. Estoy bien. Respondió Izuku tartamudeando. Todoroki lo miró con la mirada perdida un instante antes de darse la vuelta. Todoroki, disculpa por gritarte durante el festival deportivo, se disculpó el adolescente con timidez. No hace falta, Midoriya. Necesitaba escuchar lo que tenías que decir, dijo Shoto, sorprendiendo a Izuku con su respuesta. Tenías razón, no estaba siendo justo con nadie al usar solo mi lado izquierdo. Incluyéndome a mí mismo, dijo, mirándose las manos. Mako intentó decirme lo mismo, pero estaba tan absorto en mi propia percepción de mi poder que no pude verlo desde su perspectiva. Tenía exactamente los mismos poderes que su padre, y él no los veía como yo veía los míos, explicó. Izuku se quedó en silencio mientras consideraba las palabras de Todoroki, el usuario de hielo y fuego giró su mirada hacia su compañero para el procedimiento, cuando lo vea la próxima vez, debería disculparme por ser tan obtuso. Izuku sonrió mientras asentía antes de mirar al cielo. Mako, espero que estés bien. Dios, mátame ahora mismo, pensó Mako con sequedad mientras el comandante Crush seguía fanfarroneando. ¿Qué se siente, Viltrumite? ¿Ver que todos tus esfuerzos por detenernos fueron en vano? Preguntó el comandante mientras una imagen holográfica de la Tierra se proyectaba frente a él y a Invencible, quien aún se encontraba bajo la fuerza del campo gravitacional al que lo habían sometido para mantenerlo prisionero. Subestimaste a los Crush como siempre hace tu gente. No solo hemos rastreado a los Geldarianos hasta este planeta, sino que también hemos encontrado un nuevo mundo que conquistar. Sí, corrígeme si me equivoco, pero ¿no fallaste en conquistar el primer planeta que intentaste? De hecho, ¿no llegaste a casa lloriqueando a los Viltrumitas para que te hicieran el trabajo? Se burló Mako, provocando un gruñido de frustración en el comandante Crush mientras el adolescente se apoyaba en los antebrazos. Deslizando las piernas hacia arriba, intentó apoyarse contra el campo, pero la fuerza de la gravedad lo mantuvo de rodillas. Bueno, no es el más cómodo, pero es mejor que el suelo. El comandante y el resto de los Crush presentes en la sala abrieron el campo gravitatorio en respuesta. Tú va. No importa. Tenemos la ubicación de la nave Heldrain fija, y pronto encontraremos al Tech Jacket responsable de la profanación de nuestro glorioso imperio. Proclamó con orgullo a su cautivo, quien solo lo miraba a través de sus gafas protectoras. No sé si se nota, pero estaba poniendo los ojos en blanco, bromeó Invencible mientras el comandante salía de la habitación con un par de soldados. Las puertas se cerraban tras él. Comandante, ¿es prudente mantener al Viltrumita en la nave? ¿Por qué no dejar que se asfixie en el vacío del espacio? Preguntó uno de los soldados. El comandante se detuvo y se giró furioso. ¿Y dejar que el frío del espacio también nos arrebatara esa victoria? Gruñó. Casi los vencimos, a los Geldarianos, pero entonces trajeron a su campeón, este tecnochaqueta sin igual. Y con él cambiaron el curso de la guerra. Ya era bastante malo que nuestro imperio estuviera en deuda con los Viltrumitas, pero el hecho de que tuvieran que enviar a uno de los suyos para darnos la victoria, gruñó con vergüenza y asco. Los soldados retrocedieron atemorizados ante el tono de voz de su comandante. No, terminaremos lo que empezamos hace años. Y luego les presentaremos a los Viltrumitas su propio fracaso, uno de los suyos que se ha desviado de su camino. Y les demostraremos que no somos mascotas que puedan descargar sobre quien quieran, dijo el comandante antes de darse la vuelta y continuar su marcha por el pasillo hacia el ascensor que conducía al puente de mando de la nave. Las puertas del puente se abrieron y el comandante salió a grandes zancadas mientras la oscuridad del espacio comenzaba a saturarse con el color azul de la atmósfera terrestre.
Timoneles. ¿Dónde está la nave Geldariana? Preguntó el comandante mientras se dirigía al centro de la cubierta de mando. Señor, hemos localizado el barco en una pequeña masa de islas agrupadas. Lejos del asentamiento indígena más cercano, dijo el timón al aparecer en la pantalla la imagen del barco en un amplio claro. Nuestro tiempo estimado de llegada es en unos minutos. ¿Debo movilizar a nuestras tropas? Preguntó. El comandante hizo una pausa antes de sacudir el yelmo. No, todavía no. En nuestro último encuentro, confiamos demasiado en el número de tropas y, como resultado, perdimos demasiadas. El armamento de nuestro barco destruirá el barco, y luego nuestras tropas buscarán a los rezagados. ¿Qué sabemos de la población nativa? Preguntó. Uno de los otros soldados se volvió hacia él. Por lo que muestran nuestros escáneres, son formas de vida de base sólida que son inquietantemente similares a los viltrumitas en cuanto a apariencia para la mayoría de la población. Hay docenas de sus tipos de población que parecen estar de alguna manera mutados. ¿Para trabajo esclavo? Aparentemente no, parecen ser ciudadanos. Entonces, ¿por qué tener mutantes en primer lugar? El comandante negó con la cabeza. Un asunto a la vez. Primero los geldarianos. Luego estos primitivos. Sus estaciones espaciales ni siquiera tienen plataformas de defensa. ¿Qué tipo de defensa podrían tener estas formas de vida inferiores? Cracón. La nave entera se desvió de su rumbo por el repentino impacto, y el comandante y la tripulación en el puente casi se caen al suelo por el repentino movimiento de la nave. Informe de estado. Gritó el comandante mientras recuperaba el equilibrio lo mejor que podía con su armadura. Hay daños masivos en el costado de nuestro casco desde un solo punto. Está roto. El casco ha sido, auge. La nave se tambaleó hacia el planeta. Se nos han parado los motores. Estoy activando los retrocohetes. Prepárense para el impacto. Gritó el timonel antes de dar la alarma. Las sirenas sonaron por toda la nave mientras los soldados Kresh restantes se dirigían a sus puestos. En la zona de espera, Invincible observaba a sus captores corriendo de un lado a otro, preparándose para un aterrizaje forzoso. Sería genial si esta estúpida cosa de gravedad fallara ahora mismo. Exclamó en voz alta mientras miraba hacia la fuente del pozo de gravedad bajo el que estaba atrapado. Esperaba que, con todo el caos del choque de la nave, se cortara la energía de su trampa. Sin embargo, cuando toda la nave se estrelló contra la zona desierta, varios sistemas colapsaron por el impacto del aterrizaje, y el campo que contenía a Invincible resistió. Fuera de la nave, un par de botas amarillas impactaron contra el suelo tras su gran salto. Olmec repasó su obra desde su ataque inicial a la nave espacial. El impacto no fue limpio en absoluto. Se había formado una zanja de 1,5 kilómetros al arrastrarse por el suelo, con múltiples fragmentos pequeños desprendiéndose. La popa de la nave tenía columnas de humo saliendo de los motores, donde se habían producido multitud de explosiones. ¿Ya terminaste de presumir, Olmec? Preguntó una voz ronca a sus espaldas. Mirando por encima del hombro, el símbolo rubio observó a las docenas de héroes de diversas agencias que se habían reunido tras el llamado de Cecil. Todos los héroes del top 10, junto con los 90 mejores después de ellos, y sus diversos compañeros, habían llegado para ayudar a contener la amenaza alienígena. Oh, tranquilo, impulsivo, no sé qué podrías haber hecho para sacarlos del cielo, dijo Brit mientras se acercaba a Olmec. El héroe mayor llevaba un traje parecido a un mono rojo y negro, con el collar rojo sobresaliendo del cuello. Junto con Brit estaban los demás miembros de los Guardianes del Globo: Pegasus, La Bruiser, Bulletproof, Outrun y Robot. Junto al héroe teledirigido había un humanoide enorme, de piel verde y aspecto monstruoso, 3 veces más grande que él y con la cabeza calva. ¿Qué esperamos? ¿Una invitación? Preguntaron con voz grave mientras crujían los nudillos. Robot levantó la mano. Tranquila, monstruita, tenemos que asegurarnos de contener la saciedad, dijo mientras se giraba hacia Outrun y Bulletproof. Crea un perímetro de 8, no, 10 millas de diámetro alrededor del accidente y coloca a un héroe al menos a 1 milla de distancia, ordenó. Outrun y Bulletproof asintieron antes de que cada uno volara o corriera hacia un héroe y obedeciera. Luego se dirigió a otro grupo de los guardianes. Uno de ellos vestía un traje táctico azul marino y negro con chaleco antibalas y pistolas atadas a la cadera, con una venda azul sobre los ojos, conocido simplemente como Vestiger. A su lado había un hombre bronceado con una máscara de dominó naranja y un traje naranja y amarillo a juego, conocido como Cabo Meran, de Australia. Cabo Meran, Vestiger, ustedes dos están en misión de exploración.
Infíltrense en la nave, localicen a Invincible y libérenlo. Después, encuentren la manera de inutilizar la nave. No podemos permitir que estos Crash se retiren y se reagrupen solo para atacar de nuevo, explicó a los héroes. Cabo Meran se llevó la mano a los ojos y miró a lo lejos, hacia donde se había estrellado la nave. Sí, no hay problema, amigo, pero ¿cómo vamos a entrar en esa nave sin ser detectados? Preguntó. Sin embargo, en cuanto la pregunta salió de su boca, una puerta brillante apareció ante ellos. Ah, olvídalo. Vamos, tigre, dijo mientras su amigo cargaba sus armas y asentía antes de correr hacia el portal con Cabo Meran. Al cerrarse el portal, los héroes vieron un gran número de tropas salir volando de su nave hacia la enorme fuerza de los héroes. La sonrisa de Olmig no flaqueó al doblar las rodillas. Robot, te dejo la estrategia de esta batalla. Avísame cuando encuentres al joven Mako. Dijo antes de lanzarse velozmente desde el suelo hacia las fuerzas principales, con Endeavor volando tras él, impulsándolo por los aires con sus llamas. Todos los demás héroes siguieron el ejemplo de Olmig, mientras este arrasaba con un pelotón de Crash, destrozando sus trajes con sus puñetazos, a pesar de su enorme fuerza. Mientras Robot volaba hacia la refriega, disparando ráfagas de plasma concentradas a Crash, se conectó con Cecil. Cecil, este es Robot, el plan funcionó. Mordieron el anzuelo para la nave Heldarian y los interceptamos con Olmig, relató mientras caía del cielo, sus pies chocando contra uno de los Crash que estaba disparando a Monster Girl que tenía un puñado sobre ella mientras aplastaba a dos de ellos con sus manos antes de arrojar a los demás lejos de ella. Bien, las fuerzas armadas han rodeado la zona, así que incluso si alguno logra pasar a sus equipos, tendremos otro obstáculo. ¿Hay alguna novedad sobre Invincible? Preguntó Cecil por la radio. Acabo de encontrar su auricular, un momento, dijo mientras saltaba hacia atrás sobre un Crash que intentaba volar hacia él por detrás. Invencible, soy Robot, ¿me oyes? Preguntó mientras el Crash que intentaba atacarlo era atacado por Robot. Dentro de la nave, Invincible sonrió. Robot. Hombre, eres una voz para oídos doloridos. No es así como dice el dicho, pero entiendo el sentimiento. ¿Estás ileso? Preguntó mientras el Viltrumita intentaba de nuevo empujar contra el pozo de gravedad. Solo para que uno de los guardias lo alcanzara con sus blasters y lo hiciera caer sobre sus manos y rodillas. NGGGH, sí, estoy bien. Estos tipos me tienen atrapado bajo una especie de gravedad. Puedo moverme un poco, pero cada vez que me levanto, me electrocutan, gruñó molesto mientras miraba a sus guardias, cuyos cascos estaban inclinados hacia un lado, confundidos por el Viltrumita que parecía estar hablando solo. ¿Supongo que ese accidente fue del equipo de rescate? Preguntó. En efecto, lo fue. En cuanto a estar atrapado, debíamos ocuparnos de eso en cualquier momento. Robot dijo. Un pequeño boomerang plateado pasó volando junto a la cabeza de uno de los Crash y se estrelló contra el generador de gravedad antes de detonar y explotar. El peso que había estado empujando a Mako hacia abajo durante el último día y medio se había liberado de sus hombros y podía ponerse de pie. Antes de que los guardias pudieran reaccionar, un par de disparos resonaron en la pequeña habitación. Los dos guardias cayeron al suelo, con Vestiger apuntándoles con un arma a cada uno, mientras que Cabo Meran tenía otra lista para usar. El australiano miró a su amigo con cara de pocos amigos. Presumido. Lo reprendió antes de volverse hacia el adolescente. Invencibles, oye, Cabo Meran y Vestiger, estamos aquí para salvar el día, para volar la nave y no para que nuestros Kester se cocinen en el proceso, presentó. Invincible asintió en señal de agradecimiento. Gracias por el rescate, ¿en qué puedo ayudar? Preguntó con entusiasmo, apretando el puño, listo para unirse a la lucha contra sus captores. El sonido de la puerta al abrirse tras él lo hizo girarse en el sitio mientras un trío de Crash les disparaba. Invincible voló hacia adelante, atravesándolos con el puño antes de volver a mirarlos. Sigue así hasta que encontremos la pieza que hace explotar esta nave, dijo Cabo Meran mientras lanzaba uno de sus proyectiles, que pasó junto a la cabeza de Invincible por el pasillo hacia otro soldado Crash. Dio en la mira del guerrero en la cabeza y explotó, sin apenas efecto. ¡Maldición! Refunfuñó el australiano mientras Vestiger apuntaba con su pistola y disparaba un solo tiro justo en el centro donde la explosión impactó la armadura del alienígena, causando la ruptura del casco y la explosión del Crash en forma de vapor por el cambio de presión. Invincible parpadeó antes de mirar al tirador con los ojos vendados. ¿Qué? ¿Cómo hiciste?
Apuntó a la parte más hundida del casco por la explosión, explicó Tiger rápidamente mientras pasaba a toda velocidad junto al adolescente que lo perseguía con Cabo Omeran a su lado. Invincible miró a Cabo Omeran con incredulidad, pero no pareció impresionado. Es increíble. No soy el tigre asombroso. Soy el mejor tigre, dijo con seguridad el hombre con los ojos vendados mientras avanzaba por la nave espacial, seguido por los otros dos héroes. Nezu y Cecil cumplieron su palabra con Zaki. Una hora después de explicarle lo sucedido a la clase de Mako, sus padres lo esperaban en la oficina del director con lágrimas en los ojos y los brazos abiertos. Tras explicarles la situación, sintió una mezcla de terror y orgullo abrumador por su hijo y por todo lo que había hecho para ayudar a los Geldarianos. También le había pedido a Nezu que le permitiera supervisar la batalla entre los Kresh y los héroes, ya que era su responsabilidad haberlos traído allí. Y mentiría si dijera que no se alegraba de ver a la princesa Lin, sin embargo, ahora dudaba de sí mismo mientras sus padres la adulaban y les contaban todo sobre la infancia de Zack. Oh, te juro que el niño corría desnudo por la casa cuando era bebé. Era lo más lindo del mundo, te lo juro, dijo su madre alegremente mientras Lin luchaba por contener la risa. Zack intentaba desesperadamente parecer completamente concentrado en la batalla en cuestión, pero no pudo evitar sentir vergüenza ajena al oír esa pequeña historia contada a una de las chicas más encantadoras que ha conocido en su vida. Una mano grande le apretó el hombro, giró la cabeza hacia su padre, quien solo pudo sacudir la cabeza en señal de simpatía. Déjala tener esto, te ha extrañado, dijo. Zack suspiró mientras miraba la televisión que mostraba la batalla desde la distancia, era de uno de los drones que la GA había desplegado para vigilar lo que estaba pasando en la batalla. Debería estar allí, quiero decir que es mi culpa que estén aquí para empezar. Dijo, su padre mirándolo con una expresión suave. Oye, ya hiciste tu parte, amigo. ¿Cuánto tiempo llevas luchando contra estos tipos? Deja que los profesionales se encarguen de esto, aseguró mientras su hijo veía la transmisión en vivo. Tu padre tiene razón, Zack. Miró a Lin por encima del hombro y la vio mirándolo con una media sonrisa. Vinimos aquí en busca de ayuda y la hemos recibido. ¿Es demasiado difícil simplemente dejar que otros nos ayuden? ¿Sobre todo cuando tú se la pediste? Preguntó retóricamente. El terrícola sintió que se le calentaban las mejillas ante el tono burlón de su voz, sin percatarse de la sonrisa de su madre ante su expresión nerviosa. Sé que, me siento mal. Invencible nos ayudó cuando parecía que nadie lo haría y yo simplemente, lo abandoné, admitió. Sabía que Mako estaría bien. Los Kresh ni siquiera parecían tener armas que pudieran herir gravemente al Viltrumita, pero aún así lo capturaron para ayudar a Zack y a los Geldarianos en su causa. ¿Cómo no podía sentirse un poco culpable por eso? Mientras observaba la pantalla que mostraba a los invasores Kresh siendo combatidos por los héroes de la Tierra, no cambió su sentimiento. Debería estar allí, a pesar de las 12 reglas que lo prohibían. Mako arrolló al soldado Kresh, interponiéndose en su camino y el de sus rescatadores. Creo que la mayoría están afuera, es el primero que encontramos desde que me liberaron. Invincible lo notó mientras corría por el pasillo hacia una gran puerta. Metiendo las manos en la ranura, la abrió para que Vestiger y Cabo Omeran pudieran entrar antes de que Invincible los siguiera. El trío se encontró en una sala de observación con lo que parecía una turbina horizontal de la que emanaba electricidad. Bueno, no soy especialista en todo lo extraterrestre, pero eso parece importante, ¿no? Preguntó Cabo Omeran mientras se volvía invencible. El adolescente se frotó la nuca. Sí, claro que sí, pero bueno, mira, si explotamos esto, no va a destruir toda la isla, ¿verdad? Preguntó con incertidumbre. Cabo Omeran y Vestiger se miraron, ambos con expresión insegura. Ay, esas expresiones tuyas no son precisamente tranquilizadoras. Exclamó Invincible. Bueno, Robot nos dijo que desactiváramos la nave, así que, un momento, dijo Cabo Omeran antes de buscar el comunicador en su oído. ¿Robot? Aquí Cabo Omeran, sí, escucha, encontramos algo que parece la fuente de alimentación principal de este cacharro. ¿Podemos volarlo, no? Preguntó antes de que Robot le respondiera. Ajá. Sí, no, está aquí con nosotros, respondió mientras Mako miraba a Vestiger. ¿Sabes? Nunca me di cuenta de lo raro que es ver a otra persona atender una llamada sobre estas cosas, dijo, señalando su oído, donde estaba su propio comunicador. Cabo Omeran asintió en señal de confirmación. Bien, buenas noticias, no volaremos Japón. Malas noticias, necesitan refuerzos afuera. Chico, ve tú, Tiger y yo nos encargamos, informó mientras se llevaba la mano al cinturón y sacaba algunos bumeranes.
Mako miraba entre él y la gran turbina en la habitación que desprendía electricidad con expresión insegura. ¿Estás seguro?, preguntó, su voz no ocultaba la duda que tenía. Cabo Meran sonrió con suficiencia. Oye, no te preocupes, compañero. Mi don me ayuda a guiar a estos cachorros, y con mi amigo aquí, podremos darles en todos los puntos débiles que tiene, aseguró, balanceando uno de sus bumeranes sobre sus dedos antes de lanzarlo al aire y atraparlo al caer. Invincible miró a Vestiger, quien respaldó las palabras de su compañero con un asentimiento seguro. Muy bien, cuídense, dijo Mako antes de despegar del suelo y atravesar la pared cercana con los puños extendidos para destrozar el casco de la nave. El mejor tigre sacó un explosivo blanco, parecido a arcilla, de su chaleco. Bueno, tendremos una salida rápida una vez que armemos estas cosas, dijo. Invincible irrumpió por el costado de la nave y se encontró con la imagen de una batalla masiva. Los soldados Kresh volaban por el aire disparando a los héroes en tierra, quienes respondían al fuego con sus poderes o se enfrentaban en combate cuerpo a cuerpo usando sus peculiaridades. Caray. Se lamentó mientras volaba por el campo de batalla, eliminando a cualquier Kresh en el aire mientras zigzagueaba por el cielo, atravesando a cualquier alienígena que se encontrara. Oye, robot, estoy aquí. ¿Dónde me necesitas?, preguntó mientras atravesaba con el puño el casco de uno de los Kresh. Invencible, te necesito con la fuerza principal. Intentan avanzar hacia el norte para escapar, presumiblemente para rodearnos desde afuera, explicó Robot por su comunicador. El Viltrumita giró hacia el norte y vio una masa de Kresh dirigiéndose hacia varios héroes que estaban a la defensiva, refugiándose en el bosque circundante para protegerse de sus ataques. El adolescente con el traje amarillo y azul se lanzó hacia ellos desde arriba, impactando contra el suelo y creando una onda expansiva que derribó a todos los soldados Kresh. Invencible se deslizó por el campo, atravesando con el pie a uno de los Kresh y girando completamente para darle un codazo a otro. En serio, necesito hablar con Zack sobre cuánto, una nave llena no es una descripción precisa. Dijo, atravesando con el puño a otro alienígena antes de que una lluvia de plasma le cayera sobre la espalda. Apretando los dientes, se giró con los brazos en alto para protegerse y vio a una docena de Kresh disparándole. Sin embargo, antes de que pudiera resistir el ataque, una poderosa onda expansiva los hizo pedazos. No temas, mi valiente estudiante. Estás a salvo ahora, ¿por qué? Porque estoy aquí, anunció Olmig triunfante mientras el humo de la onda expansiva se disipaba, con el símbolo de la paz cubriendo su brazo con el brazo hacia abajo tras su ataque anterior. El imponente héroe se giró con su sonrisa característica hacia su estudiante. No puedo ni empezar a expresar lo aliviado que estoy de que estés a salvo, joven Mako, dijo mientras el adolescente bajaba los brazos. La parte inferior de los antebrazos estaba quemada, pero la piel intacta. El adolescente se sintió aliviado al ver a su maestra. Olmig, eres un regalo para la vista, dijo con sinceridad antes de ver cómo una legión de Kresh, en el aire, era derribada repentinamente por un vórtice de fuerza. Corriendo sobre la colina detrás de él estaba, 13. Exclamó al ver a su maestra. Volando hacia ella, vio que sus hombros se relajaban. ¿Estás aquí? Pensé que estarías con los Geldarianos. Preguntó al aterrizar frente a ella. Su maestra entrecerró los ojos. Si pensabas que no ayudaría a mi alumno, quien arriesgó su vida innecesariamente a pesar de mis advertencias, hizo una mueca al ver la decepción en su voz, a escapar, entonces no me conoces lo suficiente, dijo antes de cruzarse de brazos. Invincible bajó la mirada, sabiendo que su profesor estaba enojado con él por sus acciones, así que le sorprendió que ella diera un paso al frente y le pusiera una mano en la cabeza. Gracias a Dios que estás bien, dijo aliviada. Invincible sintió que ella le alborotaba el cabello mientras sus mejillas se ponían un poco rojas. Lo siento, solo, levantó la vista y vio que los ojos de su casco ya no reflejaban ira. Estabas haciendo lo que creías correcto. Igual que yo. Pero sigues siendo nuestro alumno Mako, no te corresponde correr riesgos como estos, le reprendió con severidad. Invincible bajó la mirada, pero asintió con la cabeza, entendiendo, mientras Olmig se inclinaba. Si bien tengo mi propia opinión, creo que estamos en medio de algo, dijo el héroe, lo que hizo que tanto el maestro como el estudiante se animaran mientras miraban a su alrededor y veían que las fuerzas de Kresh estaban enormemente disminuidas ahora con los héroes presionando desde todos los lados. Ah, cierto. Cabo Meran y Vestiger están trabajando para volar la nave, así que todo esto debería terminar pronto, informó Invincible a los dos profesores.
Cuando Olmigt abrió la boca para decir algo, un chirrido ensordecedor llenó el aire, como si alguien hubiera clavado clavos en una pizarra con tanta fuerza que hubiera hecho sangrar al que lo hacía. Al volverse hacia la nave, vio como la parte superior de la nave espacial se desplegaba antes de que la máquina, desafortunadamente familiar, saliera disparada al campo de batalla. ¿Acaso no te había destrozado ya?, preguntó Invencible con frustración mientras el Scavengine giraba bruscamente. La máquina serpentina tenía nuevos componentes insertados en las piezas que Mako había desmontado. La armadura gris plomo ahora tenía un revestimiento carmesí esculpido con un par de ojos rojos brillantes que se clavaban en el adolescente. 13 levantó la mano. Creo que podría recordarte, Mako, advirtió. Vitrumite. Rugió la máquina antes de abalanzarse sobre el adolescente. Se cortó exclamó el adolescente antes de que una de las manos de la bestia lo abordara y lo aplastara contra el suelo mientras volaba sobre él, con la otra mano haciendo un puño antes de golpear al adolescente. ¿Te atreves a burlarte de mí y de mi gente ahora? Los Kresh no son aves de corral que tu gente pueda simplemente ignorar. Somos una raza orgullosa. Una raza guerrera. Y no nos silenciarán, proclamó el comandante mientras gemía contra el adolescente, rompiéndose las lentes con el puño antes de que Invencible levantara la mano y lo atrapara con ambas manos. De repente, el Scavengine fue arrancado del adolescente por su cola alargada y estrellado contra el suelo a unos cientos de metros de distancia por Olmigt. Tras desprenderse de la tecnología que lo había creado, Invencible voló por los aires hacia Olmigt, que se encontraba en tierra, mientras el motor de carroñero de los Kresh ironía. Vaya, supongo que para eso usaban ese robot destrozado. Invencible murmuró para sí mismo. Bajo sus trajes, los Kresh eran en realidad seres gaseosos, así que, en teoría, podían operar cualquier cosa siempre que pudieran pilotarla. Y, por lo que parecía, eso era precisamente lo que el comandante hacía con el motor de carroñero. Chica monstruo. A prueba de balas. Encuéntrate con la gran criatura Kresh, serpiente. Anunció Robot mientras los propulsores de sus pies se desactivaban y aterrizaba junto a Invencible. Invencible, ¿qué estoy mirando?, preguntó mientras sus ojos verdes escudriñaban la máquina con forma de serpiente. Básicamente es una máquina diseñada para devorar naves espaciales, modificada para albergar a un comandante Kresh en su interior. Invencible resumió lo mejor que pudo mientras Bulletproof dejaba a Monster Girl detrás del robot mientras volaba sobre la cola que aún se adentraba en la nave. ¿Cómo están Tiger y Boomerang?, le preguntó al líder del equipo. Ya casi termino de colocar las cargas, le dijo Robot mientras levantaba los puños, de los cuales pequeños blasters emergían de la parte superior de las manos. Recomiendo que apaciguemos esta amenaza antes de, comenzó Robot antes de que el comandante Kresh se girara y desplegara la cola, estrellándola contra Invencible después de que ésta lo atravesara por la cintura y lo aniquilara a él y a Olmigt. Mierda. Llévenselo. Comenzó Bulletproof mientras se lanzaba hacia el Scavengine, solo para que rodara sobre la base de su cola y le cortara el pecho con su garra, cortándolo antes de que Monster Girl lo abordara. Arráncame a mi compañera, anaconda de metal. Rugió la monstruo mientras azotaba al robot con sus puños, desprendiendo chispas que chocaban con el metal alienígena. Sin embargo, al lanzar otro puñetazo, la carroñera abrió sus fauces y le mordió el puño. Los dientes de la motosierra cobraron vida y le cortaron la carne de la mano. ¡Ah!, gritó la chica monstruo mientras liberaba lo que le quedaba de la mano. Le faltaban algunos dedos y tenía los tendones y huesos al descubierto mientras se aferraba a la muñeca. Sin embargo, cuando el comandante Kresh se abalanzó sobre su cabeza, una mancha roja, azul y amarilla se estrelló contra su costado, haciendo que el enemigo se tambaleara por el campo de batalla con la cola arrastrándose. Invencible voló hacia Chica Monstruo presa del pánico. Dios mío. Mira, te llevaré a un médico. Le ofreció a la heroína con dolor mientras ella reprimió un gemido. No, estaré bien, mi cuerpo se regenera al cambiar de forma, explicó apretando los dientes antes de encogerse con un remolino de energía verde. Cuando el remolino se apagó, Mako miró a una chica un poco más joven que él, que le sostenía la mano, ahora intacta, con expresión de aturdimiento. ¿Ves, todo bien?, dijo arrastrando las palabras antes de caer al suelo. Invencible la atrapó mientras Bulletproof volaba sobre él, aferrándose a las marcas de sus garras en el pecho con una mirada de dolor. La llevaré a la enfermería, dale a ese imbécil una por cada uno de nosotros, ofreció. Mako asintió con severidad mientras levantaba a Chica Monstruo, se la entregaba al guardián del globo y se iba volando con ella.
volviéndose hacia la máquina carroñera mientras Olmig forcejeaba con ella, sujetándola mientras la enorme máquina intentaba moverlo, pero el símbolo de la paz se mantuvo firme. Invencible despegó del suelo con el puño hacia atrás antes de lanzarlo a la cabeza del comandante Kresh, alejándolo del maestro y el alumno. Tu compañero, que está en inferioridad numérica y física, te supera. Hazte un favor y quédate abajo, le dijo Mako al aterrizar junto a Olmigt. El sonido de una gran explosión hizo que los tres miraran hacia la nave y vieran cómo la popa explotaba y se desplomaba. Mako sonrió con sorna mientras se volvía hacia la máquina de chatarra. Ah, y tu nave está destrozada. Son 3. 3 razones para rendirse. ¡No! Espera, 4, dijo antes de señalar hacia arriba, donde ya no había soldados Kresh. 4 razones para rendirse, añadió con picardía. Los ojos de la máquina brillaron rojos y toda su estructura comenzó a temblar con furia. Tú. Tú no. Los Geldarianos. La Tech Jacket. Todo esto es culpa suya. Ellos están detrás de esto. Racionalizó el comandante antes de apoyarse en la bola de su cola y lanzarse al aire con la fuerza de esta. Invincible observó cómo el comandante volaba por los aires, pero antes de que pudiera seguirlo, un fuego rugiente estalló tras él. Mako pudo sentir el calor de las llamas a pesar de que se dirigían lejos de él, hacia la cola que se tambaleaba sobre los restos de la nave. El metal se derritió bajo el intenso calor antes de desgarrarse y el comandante cayó a unos 3 kilómetros de distancia. Frente a Mako se encontraba un hombre cuya complexión parecía rivalizar con la de Olmigt. El fuego brotaba de sus hombros y danzaba alrededor de su traje azul y blanco. El hombre se giró y le mostró al adolescente que la parte inferior de su rostro, donde debería estar el vello facial, estaba cubierta de llamas que le hacían cosquillas en la piel sin causarle daño. El joven Viltrumita ya había visto ese tipo de fuego con uno de sus compañeros de clase. Esto le hizo comprender rápidamente a quién se enfrentaba. Al padre de Shoto, Enji Todoroki, el héroe número 2 de Japón. Endeavor. HMPH, si hubiera llegado antes, podría haber capturado al líder, dijo principalmente para sí mismo antes de mirar a Olmigt, quien simplemente le sonrió con su habitual sonrisa. ¿Por qué vas a dejar que se vaya de Olmigt?, preguntó el héroe de segundo rango con tono crítico. Claro que no. Iba a agarrarlo por la cola y arrastrarlo hacia atrás. Pero supongo que esto funciona igual de bien, admitió el símbolo de la paz. Endeavor se burló antes de volver su atención al adolescente junto a Olmigt, quien lo miraba fijamente con una mirada crítica. Endeavor no pudo evitar recordar al chico Midoriya que se enfrentó a Shoto en su combate del festival deportivo. Pero también reconoció los rasgos que compartía con su padre, Omni-Man. Eres hijo de Nolan, ¿verdad? Reconoció. Invencible. Sí, presentó el héroe adolescente, sus ojos marrones fijos en los azules del Todoroki mayor. Sabía cómo era Endeavor antes de conocer a Shoto, obviamente, teniendo a Izuku como amigo, pero desde que supo lo que le hizo a su hijo. Mako no podía mirarlo de la misma manera, pero cara a cara, casi le recordaba a su propio padre. Lo cual no le sentó nada bien al adolescente. ¿Esos son todos los Kresh?, preguntó, mirando a su alrededor para asegurarse de haber acertado. Sí, las fuerzas enemigas ya no existen. Lo único que queda es esa cosa, dijo Endeavor, mirando hacia donde había aterrizado el comandante Kresh. Se llama motor de carroñero, comentó Mako. Olmigt y Endeavor lo miraron y él levantó las manos. Oye, solo estoy llamando a un cubo de basura, así es. Se defendió antes de mirar atrás y ver al robot mencionado surgir del suelo a lo lejos, lo que hizo que los tres héroes se sobresaltaran. Mierda. Maldijo. Pensé que la caída lo destruiría o dañaría. Dijo Endeavor mientras los tres corrían tras él. Endeavor seguía el salto de Olmigt y el vuelo de Mako con su fuego, impulsándolo por los aires tras ellos. Aunque no podía volar como otros héroes, su medio de transporte le permitía seguir el ritmo del Viltrumita y el héroe clasificado. Tenemos que destruir esa cosa antes de que llegue a una zona poblada. Dijo Olmigt mientras Mako volaba a su lado. Delante de ellos, el Scavenginer recorría kilómetros con cada salto. Mientras Olmigt comenzaba a caer de nuevo a la tierra, Mako y Endeavor seguían volando. El adolescente recordó lo que había dicho el comandante antes de que se le ocurriera algo. Quiere a Tech Jacket y a los Geldarianos, y puede rastrearlos, ¿o? ¡No! ¿Dónde está Zack?, le preguntó a Olmigt mientras saltaba de nuevo. El profesor abrió los ojos de par en par al comprender a dónde quería llegar Mako. Está en la UA. Junto con toda la gente que evacuamos, incluidos los padres del estudiante. Se dio cuenta.
Invincible se llevó la mano a la oreja. Cecil. Aquí Invincible. El comandante Crash va tras Tech Jacket. Consígueme un portal allí. Intentaré frenarlo mientras Olmig se adelanta e intenta escapar con Zack, dijo. Mierda. Vamos, chico. Olmig, en cuanto aterrices, abriré un portal. Endeavour, ve con él. Mako, si puedes con ese cabrón, hazlo tú. Ordenó Cecil. Los dos héroes profesionales se miraron y asintieron mientras Invincible corría a toda velocidad hacia la máquina de chatarra. Muchas gracias, jovencito, dijo la mujer mayor antes de inclinar ligeramente la cabeza mientras Midoriya llevaba sus maletas al final de la calle, donde el autobús de evacuación los esperaba a él y a Todoroki. El simulacro había ido de maravilla. La mayoría de las personas con las que se habían topado estaban listas para irse y fueron rápidamente escoltadas para ser recogidas, algunas estaban empacando, y los estudiantes fueron pacientes con ellas y las ayudaron a cargar sus pertenencias. Algunos se negaron rotundamente a participar en el simulacro por considerarlo inútil. Sabes que tengo una nieta más o menos de tu edad. Estoy segura de que le encantaría conocer a un joven tan agradable como tú, ofreció mientras Izuku la ayudaba a subir al autobús. El adolescente de cabello verde se sonrojó por completo ante su oferta y rápidamente negó con la cabeza. Gracias señora, pero yo, balbuceó mientras Todoroki se acercaba. Señora, necesitamos subirla al autobús por su seguridad, dijo con franqueza. La mujer mayor asintió y subió al autobús. El transporte cerró las puertas y se alejó. Todoroki se giró hacia un Deku sonrojado con el ceño fruncido. Midoriya, ¿estás bien? ¿Pareces tener fiebre?, preguntó. Deku sacudió la cabeza de su rubor. Estoy bien. Pasemos a la siguiente cuadra, dijo, inclinando la cabeza hacia un lado hacia la siguiente calle. Sin embargo, mientras cruzaban la calle, un fuerte estruendo los hizo mirar hacia la calle que acababan de despejar para ver algo que arrancaba el suelo venir directamente hacia ellos. Fuera de aquí. Gritó una voz familiar. Shoto saltó hacia atrás mientras Izuku hacía lo mismo con One for All, ganando unos metros mientras la cosa que molía el suelo disminuía la velocidad hasta detenerse en la intercepción. Los escombros que se juntaron durante la molienda fueron apartados mientras Invincible se ponía de pie con la nariz ensangrentada. Bueno, al menos no se derrumbaron edificios esta vez, se quejó el adolescente para sí mismo. Mako. El adolescente giró la cabeza y vio a Izuku sonriéndole aliviado con lágrimas en los ojos. ¿Estás bien?, exclamó mientras saltaba, con la capucha puesta, cubriendo fácilmente la distancia que los separaba antes de abrazar a su amigo. Mako le dio una palmadita en la espalda. Amigo, yo también te extrañé, pero tenemos un pequeño problema, dijo. Izuku se apartó mientras Mako señalaba el camino. Vio al robot de chatarra dirigiéndose hacia ellos. Antes de que Mako pudiera despegar para interceptar al robot alienígena, un gigantesco muro de hielo surgió del suelo calle abajo y atrapó al villano dentro del muro de hielo celestial. Invincible y Deku se giraron hacia Shoto, quien exhaló mientras su otro lado calentaba el hielo que había empezado a cubrir su cuerpo. El usuario de hielo miró a Invencible. ¿Eso contendrá al vil alienígena? Se corrigió. Bueno, esa cosa está hecha para comerse naves espaciales, así que, probablemente no, dijo mientras el hielo se sacudía desde dentro. El trío de estudiantes dio un salto al ver que empezaba a agrietarse. ¿Qué hacen aquí? Evacuando a los civiles AUA, ¿qué hacen aquí? ¿Por qué está esa cosa aquí?, preguntó Izuku, señalando el hielo que se sacudía de nuevo. Bueno, supongo que conociste a Zack, les preguntó a los dos, quienes asintieron mientras se alejaban del hielo. Ahí tienes la respuesta. Olmig se teletransportó a la UA para protegerla y contarle a Zack lo que estaba pasando, explicó mientras el hielo comenzaba a agrietarse. Invincible miró a Todoroki. ¿Tienes otro de esos dentro?, preguntó, inclinándose hacia la pared de hielo. Shoto asintió. Puedo, pero creo que debería esperar para cuando lo necesitemos. Planteó una estrategia. Si mi muro de hielo celestial puede ralentizarlo así, quizá lo necesitemos en una situación más desesperada, razonó. Mako asintió con la cabeza mientras el hielo se sacudía de nuevo, desprendiéndose algunos trozos. Bien, aquí está la jugada, Shoto, quédate atrás con tu muro de hielo. Si lo ves intentar correr hacia la escuela, dale con él, dijo Invincible con decisión, y el adolescente de pelo bicolor asintió. Deku, tú y yo lo golpearemos hasta que no pueda moverse. Aléjate de su boca y sus garras, esas cosas pueden destrozar el metal, advirtió. ¿Y los demás? ¿El resto de la clase está evacuando?, preguntó Midoriya.
Entonces les daremos tiempo para que lo hagan, y con suerte Tech Jacket, Olmig y Endeavor llegarán pronto, dijo apretando los puños. Izuku sintió el One for All atravesarlo una vez más, mientras el hielo se rompía y los enormes trozos caían sobre los tejados de los edificios, mientras el comandante Crash se sacudía el peso de sus hombros. Al erguirse sobre su cola y fijar a los tres héroes, se tambaleó hacia atrás para arremeter. «Muere, maldición», gritó una voz antes de que una explosión lo derribara de su percha sobre el hielo y lo hiciera tambalearse cuesta abajo. En la cima de la ladera helada se encontraba Bakugo con una mueca feroz. «Bueno, nuevo plan. Dejaremos que se coma a Bakugo», sugirió Invencible. Deku y Shoto lo miraron con expresiones diferentes. Shoto parecía indiferente e Izuku, indiferente. «Solo digo que fuimos los últimos en verlo». «¿Qué le pasó?» «La última vez que lo vimos, estaba luchando contra el invasor alienígena», dijo bromeando. «Oigan». Los tres alzaron la vista hacia Bakugo, quien señalaba a Mako. «¿Qué demonios, gafas? ¿No podrías con uno de estos payasos?», gritó mientras el Scanvenjine se recuperaba y se lanzaba hacia el rubio explosivo. Bakugo se lanzó por los aires y, al ver que la cola lo golpeaba, se apartó a su derecha antes de lanzarse hacia sus compañeros. Invencible puso los ojos en blanco. «Oye, ¿podrías mirar eso? Sigue vivo. Perdí la cuenta de todos los que vencí. Dime, ¿con cuántos alienígenas has luchado aparte de mí?», se burló Invencible antes de despegar. Bakugo gruñó de frustración mientras Izuku corría tras su amigo con la capucha completa mientras él salía disparado tras ellos. El puño de Invencible fue interceptado por las manos del carroñero, quien lo atrapó, pero resistió la fuerza hasta que Izuku se lanzó justo frente a él, saltó entre sus brazos extendidos y le asestó un uppercut en la mandíbula, tambaleándolo y dejándolo expuesto para que Invencible siguiera con un potente zurdazo. «Cútate del camino, tonto», gritó Bakugo mientras se lanzaba hacia el comandante Crash. Invencible se apartó cuando el rubio se disparó sobre la cabeza de la máquina y se deslizó por la espalda, desatando una serie de explosiones tras él que lo impulsaron por la cola y dañaron la máquina. «¿Te atreves a ponerme tus malditas manos?», gruñó el comandante antes de azotar con la cola, desviando a Bakugo de su trayectoria y estrellándolo contra la ventana de un edificio mientras se abalanzaba sobre Invencible y Deku. Este último saltó para esquivar las garras, como le había ordenado Mako, solo para recibir un cabezazo mientras Invencible era estrellado contra un coche aparcado. «Te arrodillarás ante mí», proclamó el comandante enloquecido antes de que Deku corriera por el suelo y le disparara al pecho con un puñetazo. «No lo haremos», proclamó, saltando mientras los brazos de la serpiente se cerraban sobre su pecho para intentar atrapar al héroe adolescente. Deku dio una voltereta en el aire y aterrizó temblorosamente en el suelo, aún sin acostumbrarse a su maniobrabilidad, pero aún así se mantuvo firme. «No sé por qué viniste aquí, pero este planeta tiene 1.000.000 de héroes que no dejarán de luchar por muy débiles que creas que seamos». El Crash le siseó al adolescente antes de que un coche le impactara en la cabeza. «Lo que dijo», añadió Invencible. La máquina lo fulminó con la mirada. Su rastro cortado llegaba hasta uno de los edificios que tenía detrás y lo rodeaba antes de aplastarlo lo suficiente como para romper los cimientos. Los ojos de Mako se abrieron de par en par. «No te preocupes. Todo el bloque está evacuado. No hay nadie ahí dentro», le aseguró Deku a su amigo antes de que el motor de chatarra arrancara la parte superior del edificio con su cola y lo lanzara por encima de sus cabezas. Deku e Invencible lo lanzaron hacia el cielo, hacia la ladera boscosa. «¡Oh, mierda!», gritó Invencible antes de despegar tan rápido que el suelo explotó por el repentino movimiento. El comandante Crash saltó hacia el Viltrumite, pero una gran explosión por detrás lo desvió de su curso y lo estrelló contra una pared de hielo con púas, contra la que se estrelló. Desde detrás de la máquina serpiente ahora en el suelo, Bakugo Katsuki bajó su guantelete de granadas con una mueca de desprecio. «Eso fue por arrojarme a través de una maldita ventana, estúpida pitón», rugió antes de salir disparado tras la máquina. «Aquí tienes, Kali», dijo Mitsuki mientras le entregaba a la otra madre una botella de agua. Kali le dedicó una sonrisa cansada, tomó el agua y destapó la botella mientras Inko se sentaba en la mesa del exterior frente a ella. Mitsuki se sentó frente a su esposo Masaru, quien, al igual que ella, tenía el pelo de punta que su hijo había heredado, pero aparte de eso y su género, era todo lo que heredó, ya que, a diferencia de su hijo, Masaru era un hombre bondadoso y de voz suave. «Gracias, Mitsuki», agradeció antes de tomar un trago y suspirar. «Juro que nunca me preocupé tanto por Nolan cuando estaba aquí», admitió.
El último día había sido estresante para la madre. No solo hubo una invasión extraterrestre que reavivó el debate sobre su hijo, sino que él mismo había sido capturado por extraterrestres. Cecil le había asegurado que lo salvarían y lo traerían de vuelta, pero eso no alivió mucho sus preocupaciones. Inko se acercó y le tomó la mano. Kali, cualquiera de nosotras estaría preocupada. Me preocupa que Izuku esté ahí afuera evacuando gente, dijo, tratando de calmar la preocupación de su amiga. Mitsuki rió entre dientes. Inko, ¿te preocupas porque tu hijo vaya a la escuela todos los días en el tren?, comentó, haciendo que la otra mujer se pusiera rígida y la viera traicionada. Pero en serio, Kali, tu hijo es fuerte. Unos extraterrestres charlatanes no van a poder con él, añadió en tono de apoyo. Masaru asintió. Tienes razón, Kali, no tienes nada de qué preocuparte, dijo. Mitsuki sonrió con confianza. De hecho, apuesto a que ya viene de camino, dijo, haciendo sonreír levemente a Kali. Mirando alrededor de la mesa, sintió que se le quitaba un peso de encima. Desde que Nolan se fue, se sentía, a falta de una mejor palabra, sola. Obviamente tenía a su hijo y él hacía todo lo posible por ella, pero aún extrañaba la compañía de Nolan, y aunque no era la misma, sus amigos la habían ayudado con creces a recuperarse. Mientras una nube pasaba sobre sus cabezas, proyectando una sombra sobre ellos, Masaru miró su teléfono. ¿Cuánto tiempo creen que estaremos aquí? Es decir, la operación empezó hace 2 horas, ¿verdad? No creo que tarde mucho más, preguntó al notar que el suelo a su alrededor se oscurecía. Se supone que esta nube. Empezó a preguntar antes de alzar la vista y ver un gran trozo de edificio cayendo sobre ellos. Dios mío, exclamó. Los demás padres levantaron la vista con los ojos como platos mientras corrían hacia la escuela desde la mesa. Al llegar a la multitud de padres y maestros, también vieron la parte superior de un edificio dirigiéndose hacia la multitud. El pánico se apoderó de ellos y corrieron hacia la escuela buscando protección, pero la velocidad del edificio los aplastaría antes de que uno solo llegara a la puerta principal. Pero en lugar de eso, se detuvo en seco a unos 3 metros sobre las cabezas de los estudiantes y padres, que gritaban, cuando la sombra oscura sobre sus cabezas se detuvo, con un solo individuo volando sobre sus cabezas con todo el peso del techo del edificio sobre su espalda. NGGH, qué alegría, he hecho algo de ejercicio, en mi viaje de regreso. Gruñó invencible mientras se apoyaba contra el edificio, con el brazo izquierdo inclinado hacia atrás y el derecho completamente presionado contra el ladrillo. Flotando hacia el bosque, lejos de los civiles y estudiantes, Invincible se aseguró de que no hubiera nadie cerca antes de dejar que el edificio cayera sobre él y se estrellara contra el suelo. Cuando los escombros se asentaron, el adolescente emergió de entre las rocas cubierto de polvo. Tos, Dios mío, cuánto polvo. Dijo, mientras observaba cómo el polvo a su alrededor se alejaba como niebla. Mako. La cabeza del adolescente se giró al oír la voz de su madre mientras ella corría hacia él, escabulléndose entre los escombros. ¿Qué? Mamá. No supas aquí, es. Dijo antes de que su madre lo envolviera en un fuerte abrazo, hundiendo la cabeza en su hombro. Gracias a Dios. Gracias a Dios, no pude perderte tan bien, susurró tan bajo que solo su hijo la oyó. Mako la abrazó tras un momento de vacilación, sonriendo mientras abrazaba a su madre. Yo también te extrañé, mamá, admitió antes de retroceder, mientras la multitud de padres y alumnos se congregaba alrededor de los escombros con curiosidad. ¿Están todos bien?, gritó. Miró a su alrededor y no vio ni oyó a nadie gritar. Muy bien, todos a la escuela, por seguridad. Gritó. ¿Qué pasa con nuestros hijos?, preguntó un hombre de cabello largo junto a una mujer que se parecía a la imagen más antigua de Gir, solo que sin maquillaje en la cara y con un par de anteojos. Sus hijos llegarán en 1 hora, padres. Resonó la voz retumbante de Olmig, mientras saltaba sobre sus cabezas con Tech Jacket volando hacia Invincible. Amigo, ¿estás bien?, exclamó Zack alegremente mientras flotaba en el aire sobre los restos. Mako flotó y le sonrió. Siento mucho haberte dejado. Quería volver, pero, Invincible le puso una mano en el hombro. Bien hecho, hombre, pusiste a todos a salvo, eso es lo importante. ¿Olmig te informa?, preguntó, bajando la mirada mientras Olmig se dirigía a la multitud de padres preocupados. Zack asintió. De acuerdo, dijiste que nunca habías vencido a una de estas cosas, pero ¿hay alguna manera de que podamos?, preguntó. Es una máquina, su fuerza es limitada, razonó. Zack sacudió su casco con incertidumbre.
Quiero decir, he oído que pueden morir de hambre, su poder se agota después de un tiempo, pero quiero decir que esa no es realmente una opción con eso llamando a la puerta, dijo. Mako frunció el ceño. ¿No podríamos simplemente lanzarlo al espacio? Es decir, ¿no puede volar?, preguntó, recordando cómo venció al gnomo en el Usk. Tetch Jacket negó con la cabeza. Tienen pequeños propulsores para maniobrar en el espacio. Además, si llega al espacio, podría volver a conectarse con los Viltrumitas y contarles todo sobre nosotros aquí en la Tierra, además de lo que pasó con tu padre, explicó. Tenemos que llevar esta cosa a la Tierra. Invencible apretó los labios mientras se miraba las manos, magulladas y un poco ensangrentadas por haber peleado todo el día. ¿Te haces llamar Invencible Metuki? Es hora de hacer honor a tu nombre, pensó antes de apretar los puños. Entonces nos encargamos. ¿Te apuntas? Zack asintió al instante. Yo empecé todo esto, voy a ayudar a terminarlo. Joven Zakari, ambos adolescentes se giraron hacia Olmig. Vinimos a advertirte para poder transportarte a un lugar más seguro, no para involucrarte en esta pelea, explicó. Tetch Jacket levantó las manos. Olmig, escucha, te respeto y soy un gran fan, pero ¿y si esta cosa me persigue? ¿Y va a lastimar a quienes lo intenten? No me voy a quedar de brazos cruzados, dijo mientras sus cañones emergían de sus brazos. Se giró hacia Invencible. Te lo explicaré por el camino, vamos. Dijo antes de despegar con Invencible. Espera. ¡Ay! Se lamentó Olmig antes de saltar tras su estudiante, dejando atrás a la multitud. Alcanzándolos en el aire, les dijo. Joven Zack, ¿no entiendes que no tienes permitido involucrarte en esto? Es un trabajo de héroe. ¿Sí? ¿Dónde dice la ley que no puedo luchar contra invasores alienígenas con una armadura injertada en el cuerpo que me permite luchar con una armería andante? Preguntó Tetch Jacket con escepticismo. ¿Y no estoy usando mi don, así que se considera siquiera trabajo de héroe? Preguntó retóricamente. El símbolo de la paz no se mostró divertido. No puedo permitir que te pongas en peligro. Invencible y Zack se miraron el uno al otro antes de que él mirara a su maestro. Olmig, es un poco tarde para eso. El comandante Crush viene en camino a buscar a Zack, ya está en peligro, al menos puede contraatacar, razonó. Pero no está entrenado. Mako, ¿hay reglas establecidas? Comenzó. Oh, por favor, miren, entiendo que estén ahí por una razón, pero ¿en serio? ¿Me estás diciendo que cuando un extraterrestre viene e invade la Tierra, persigue a alguien y casi aplasta a un grupo de padres de tu propia escuela para hacerlo? ¿Vas a seguir las reglas? Aquí están fuera de lugar. Argumentó Invencible mientras miraba hacia adelante. Camión. Gritó. El otro miró hacia adelante para ver un gran camión dirigiéndose hacia ellos. Invencible y Tetch Jacket volaron a mayor altitud, pero no se pudo decir lo mismo de Olmig, contra quien el camión chocó y lo arrastró de vuelta al bosque. Invencible y Tetch Jacket miraron hacia atrás mientras seguían volando. Sabes que a veces olvido que con lo lejos que salta, en realidad no vuela, dijo Invencible antes de volverse hacia su amigo. Al irse, ninguno de los dos notó que Olmig apartó el camión de encima mientras el vapor comenzaba a emanar del cuerpo del símbolo de la paz. Mierda. Pensó Olmig mientras empezaba a perder peso hasta que el disfraz que llevaba le quedó 3 tallas grande. El símbolo de la paz escupió unas gotas de sangre, mirando al cielo mientras su estudiante salía corriendo con su amigo. Maldita sea, Mako. Ja. Me fallaste, cabrón. Gritó Bakugo mientras esquivaba otro golpe de la cola del alienígena, mientras Deku se quedaba pegado a la base de la cola una vez más. La armadura se abolló ligeramente por el impacto del 5%, pero no causó mucho daño duradero. Sin embargo, Izuku argumentó que desconectar la cola del cuerpo principal reduciría drásticamente el poder de ataque de la máquina, así como su movilidad. Sin embargo, con su potencia actual, no podía hacer mucho para causarle un daño devastador a esta máquina. Se le había pasado por la cabeza usar el 100% para aplastarla, pero eso no acabaría con la pelea. Solo estaría dando saltos con el brazo roto. He estado dañando la cola lo mejor que he podido, pero Kaachan se empeña en enfrentarlo de frente, pensó mientras saltaba hacia atrás y se daba la vuelta, aterrizando rodando y despegando por la calle para ganar distancia del Scavengine. Sin mencionar que todavía no me acostumbro a moverme con All for One, apenas esquivo estos ataques. Pensó antes de ver al Duail dirigirse hacia él. Se agachó y dio un poderoso salto en el aire, la cola deslizándose por el suelo y estrellándose contra el lateral de algunos edificios al aterrizar. Antes de que la cola pudiera golpearlo, se levantó un muro de hielo que la aplastó contra los edificios.
Deku miró la fuente del hielo y vio a Todoroki agachándose, tocando el pavimento con la mano. Gracias, Todoroki. Dijo agradecido mientras se deslizaba hasta detenerse junto a su compañero. Ya veo lo que intentas hacer. Si le cortamos la cola, perderá movilidad y alcance de ataque, dijo, entrecerrando los ojos mientras la cola intentaba escapar de su confinamiento mientras Bakugo volaba alrededor del cuerpo principal, provocando explosiones que distraían al Crash más que lastimarlo. Tengo una idea. Puedo usar mi hielo para debilitar el metal, quizás lo suficiente como para que lo rompas. Pero voy a tener que acercarme, y no soy muy apartamento para ataques a corta distancia. Así que nos necesitarás a Bakugo y a mí para distraerlo, analizó Izuku. Lo tengo. Dijo antes de salir disparado por el suelo y saltar hacia la parte trasera del Scavengine, golpeándolo en la nuca y estrellándolo contra el suelo. Oye, Deku. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Esta es mi presa. Le gritó Bakugo quejándose al adolescente de piel verde mientras este se tambaleaba al aterrizar. Kaachan, solo escucha. Empezó Izuku antes de que el rubio sobrevolara al Scavengine en recuperación y le quitara el seguro del otro guante. La explosión se disparó hacia la calle, envolviendo al Crash en la explosión mientras Katsuki volaba de regreso y aterrizaba mientras una columna de humo salía a borbotones de la máquina derribada. Escúchame. Quítate de mi camino. Le gritó al otro estudiante, quien se sobresaltó por su tono áspero. La mano del carroñero se extendió y atacó a Bakugo. ¡Ga! Suéltame, idiota. Gritó. Tenía las manos paralelas al cuerpo, así que no podía usar sus explosiones o arriesgarse a lastimarse. El comandante Crash se giró hacia él con sus fauces de sierras de cadena abriéndose y girando. Eres una alimaña. ¿Te atreves? Preguntó el Crash. Bakugo fue acercado a la cabeza mientras sus mandíbulas se abrían, los ardientes ojos rojos del estudiante mostraban una mezcla de pánico y rabia ante las cuchillas giratorias. Midoriya ahora. Gritó Todoroki. Deku saltó sobre las cabezas de Bakugo y Crash. Ambos lo siguieron mientras se lanzaba hacia la cola congelada antes de estrellar la máquina con el puño. ¡Gaaah! Gimió el comandante mientras Bakugo caía y le lanzó un golpe en la cara a la máquina para alejarse mientras el resto de su cola se deslizaba por el suelo. Kaachan, ¿estás bien? Preguntó Izuku preocupado mientras miraba a su amigo, que hacía un momento estaba a punto de morir. Katsuki volvió la cabeza hacia ellos dos con una expresión de fastidio. Estoy bien, nerd inútil. Estaba listo para liberarme antes de que entraran, idiotas. Les gritó. A pesar de su tono, Izuku parecía aliviado, mientras que Todoroki mantenía la misma calma en su rostro. Cuando el Scavengine volvió su atención hacia ellos, el trío se preparó para continuar la pelea. Oye, Gasback. El Crash se dio la vuelta para que un par de objetos en movimiento a alta velocidad lo estrellaran en el pecho, golpeando la máquina hasta el final de la larga calle. Invincible y Tech Jacket aterrizó en el suelo junto a los otros estudiantes. Oye, ¿qué nos perdimos? Preguntó Mako. Izuku señaló la cola cortada. Logramos dislocarle la cola, pero no se detiene. Tenemos que encontrar la manera de sacrificarla, dijo desesperado. Bakugo se burló, entonces déjame volarlo todo al infierno. Dijo desafiante, mientras chispas volvían a encenderse en sus palmas. Tech Jacket negó con la cabeza. Esa cosa aguanta los impactos de los cañones de una nave espacial, tus explosiones no podrán perforar el casco exterior pronto, al igual que mi armamento actual, dijo, mirando sus brazos mientras se formaban los blasters. Se giró hacia Mako. ¿Y qué hay de adentro? Preguntó Izuku. Si le abrimos la boca, ¿sería vulnerable? Preguntó. Tech Jacket se encogió de hombros, quiero decir, probablemente, pero eso es básicamente como mantener abierta una boca llena de motosierras, respondió, mirando entre Deku y Mako. ¿Ustedes dos creen que pueden hacer eso mientras cargo mi arma? Preguntó inseguro. Invincible y Deku se miraron el uno al otro, el Viltrumite asintió, lo cual su amigo respondió rápidamente, déjalo en nuestras manos. Dijo los dos dándose la vuelta y saliendo corriendo por la calle. Al final del camino, el comandante Crash se incorporó de entre los escombros acumulados tras el roce contra el suelo, solo para que Invincible y Mako lo inmovilizaran contra la cabeza. Cuidado con las manos, amigo. Exclamó Mako mientras agarraba la parte superior de la boca y la levantaba, mientras Deku hacía lo mismo, de pie sobre el cuello del Scavengine y bajando la mandíbula inferior, con cuidado de no ser atrapado por las cuchillas giratorias dentro de la boca.
Antes de que pudiera alzar los brazos para atacar a sus atacantes, el hielo cubrió y congeló las manos y las almas de la máquina mientras Tetch Jacket se colocaba en su lugar, con ambos brazos doblados en un único cañón enorme cuya energía púrpura se acumulaba en el extremo, apuntando directamente a la boca del comandante Crash. La cola de la máquina se agitaba desesperadamente intentando liberarse, pero con solo el pequeño trozo restante, no sirvió de nada, pues estaba atrapada. No los detendrán. Puede que yo caiga, pero su mundo seguirá. Si no son los Crash, los Viltrumitas lo harán. Comenzó antes de que Tetch Jacket desatara su ráfaga de energía de plasma concentrada directamente por la garganta del escabejine, atravesando directamente a los Crash y saliendo por el otro lado. El destrozo cesó, los ojos rojos y brillantes de la máquina se atenuaron y toda la máquina se encorvó. Invincible y Deku soltaron la boca por ambos extremos antes de soltar a la criatura, quienes se inclinaron para recuperar el aliento. «Uf, vaya, qué fastidio, ¿aún tienes todos los dedos?», le preguntó a su amigo. Deku bajó la mirada hacia sus manos, contándoselas para sí mismo antes de responder. «Sí. Los 10 dedos», afirmó con una risa seca antes de respirar hondo unas cuantas veces más. Los dos rieron un momento antes de que el silencio se apoderara del cansado grupo. Bip. 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 Mako miró los restos de la máquina. «Por favor, dime que nadie más oye el pitido siniestro que sale de esa cosa», preguntó esperanzado. El grupo se giró hacia la máquina mientras el pitido continuaba. «¡Ay, ese mal perdedor!», gruñó Mako antes de volar hacia la máquina, agarrándola por el torso y despegando mientras el pitido se hacía cada vez más rápido. Sus amigos lo llamaban mientras volaba por los aires. «No sé qué tan fuerte va a sonar esta cosa, así que tengo que lanzarla al espacio por si acaso», pensó mientras se elevaba entre las nubes, mientras la ciudad se alejaba cada vez más bajo él. Cuando llegó a la cresta del planeta, donde ya no podía oír el viento corriendo junto a sus oídos, extendió ambos brazos y arrojó los restos del Scavengine al vacío del espacio. ¡Kaboom! El adolescente quedó envuelto en la explosión al ser lanzado de vuelta a la Tierra. La máscara que llevaba sobre el cuello se desprendió junto con parte del hombro y la otra mano de su traje mientras giraba sin control hacia el planeta. Invincible se desplomó de vuelta a la Tierra, a través de las nubes que había atravesado inconscientemente. Sin embargo, a medida que la ciudad se acercaba cada vez más, Tetch Jacket se abalanzó sobre él, abrazó al Viltrumita y ralentizó su descenso antes de tocar tierra. «Mako. ¿Estás bien?», preguntó, sacando al adolescente de su estupor mientras los demás estudiantes se acercaban corriendo. La preocupación se dibujó en el rostro de Izuku hasta que vio a su amigo despertarse parpadeando. «¿Qué? ¿Qué, acabo de explotar?», preguntó mientras miraba al cielo, donde podía ver la onda expansiva de la enorme explosión reverberando. «Oh, vaya», dijo con cansancio antes de bostezar. «Estoy seguro de que, con chicos más experimentados, podría tomarme algunos», dijo antes de quedarse dormido. Cuando Mako volvió a abrir los ojos, vio el familiar Cecil de la oficina de Recovery y él mirándolo. Estiró los brazos por encima de la cabeza y bostezó. «Qué bueno verte despierto antes que la última vez». Mako giró la cabeza bruscamente y vio a Cecil apoyado en la puerta de la oficina con las manos en los bolsillos y una leve sonrisa en su rostro marcado por las cicatrices. «Cecil. Qué bueno verte». Mako exhaló aliviado antes de darse cuenta de lo que decía. «Espera, ¿cuánto tiempo llevo inconsciente?», preguntó mientras sacaba los pies por el borde de la cama y se levantaba. Su jefe levantó la mano. «Tranquilo, chico, llevas un par de horas inconsciente. Los Crash están oficialmente controlados. Nadie resultó gravemente herido y los daños colaterales se limitaron a una sola calle». «A eso le llamo una victoria», dijo con una sonrisa complácida mientras Mako se quitaba un peso de encima. Al ver al joven adolescente recostarse en la cama, el director de la GDA se levantó de la pared con una postura erguida. «Chico, debo decir que me has sorprendido muchísimo», admitió, haciendo que Mako lo mirara confundido desde la cama. «Pensé que te enviaba en una misión publicitaria, pero terminas ayudando a frustrar una invasión alienígena y nos consigues amigos entre los Eldarianos. Y terminas salvando a un montón de estudiantes y padres de la UA», lo elogió. Mako sonrió a su pesar. «Sí, bueno, me alegro de que nadie haya resultado herido», dijo con sinceridad. Al recordar la cantidad de muertos en la masacre solitaria de su padre, sintió un inmenso alivio al ver que nadie había muerto. Sin embargo, lo que le había dicho el comandante Crash seguía presente. «Entonces, sobre esa pasantía»,
Preguntó en broma. Cecil se rió entre dientes. Chico, por lo que a mí respecta, estás a salvo por lo que queda de mes, dijo, lo que hizo que el adolescente se resistiera. Ahora mismo tenemos que limpiar, además de averiguar qué hacer con los Geldarianos, explicó. Es la primera vez que contactamos con una especie alienígena amistosa. Y no se quedarán aquí, pero queremos mantener una relación amistosa con ellos. Mako se frotó la parte posterior de la cabeza. Oh, hombre, ni siquiera pensé en eso, admitió un tanto avergonzado. Bueno, mencionaron que forman parte de la coalición de planetas para la que trabaja tu amigo tuerto. Así que esperamos que puedan conectar la Tierra con eso. Conseguiremos algunos delegados de todo el mundo para ver si pueden acompañarlos, explicó Cecil mientras miraba su teléfono. Tengo que irme, gracias de nuevo, Mako. Me pondré en contacto, dijo antes de que apareciera una puerta por la que entró. Al cerrarse el portal, Mako se dejó caer en la cama con un suspiro. Al mirarse, vio que su traje estaba destrozado una vez más tras las múltiples peleas del día. Mirando hacia la mesita de noche, vio los restos del paquete de oxígeno que llevaba de espaldas al espacio, el que Melissa, oh, mierda. Exclamó al darse cuenta. Se levantó de golpe de la cama, salió corriendo hacia la enfermería y el pasillo, casi chocando con un hombre rubio y delgado. Lo siento. Lo siento, fue mi error, se disculpó rápidamente antes de rodearlo. Olmig se quedó congelado en el lugar antes de dejar escapar un suspiro tembloroso al casi ser atrapado con las manos en la masa. Yo, realmente necesito mejorar en esto, pensó mientras se deslizaba hacia la enfermería. Mientras tanto, Mako corrió hacia la escalera y saltó la barandilla, deteniéndose a centímetros de la planta baja antes de volar a través de las puertas principales de la escuela y hacia el aire, despegando a través del cielo poniente hacia el este. Y esas impactantes imágenes de Invincible, de vuelta en la Tierra, provinieron directamente de un estudiante de la UA, quien captó al joven héroe salvando a los estudiantes y padres de la prestigiosa escuela de héroes después de que uno de los invasores lanzara inesperadamente la parte superior de un edificio de apartamentos contra la escuela. Los reporteros en el lugar afirman que la reconstrucción ya está en marcha. Sin embargo, Invincible no ha sido visto desde el combate, dijo la reportera de Show Aisa Publishing mientras Melissa miraba la televisión en su habitación con una mezcla de alivio y ansiedad. Se demostró que Mako estaba al menos vivo, pero nadie lo había visto en horas. La estudiante rubia de apoyo suspiró mientras subía las rodillas hasta el pecho, se había cambiado el uniforme escolar por el día y se había puesto un par de pantalones cortos negros cómodos y una camiseta azul para tratar de relajarse. Su padre le había dicho que con la operación que se llevaba a cabo y estaría ocupado, pero que si surgiera algo no dudara en llamarlo. Apartando la mirada del televisor, miró al otro lado de su habitación. El papel pintado rojo con la alfombra gris no era precisamente una habitación ordenada. Su escritorio junto a la ventana estaba cubierto con un montón de planos que dibujaba por diversión. En la pared opuesta estaba su armario, con ropa sucia apilada frente a él, donde su cesto, ya lleno, estaba apoyado contra la puerta. Su sujetador colgando a un lado era una clara señal de que necesitaba lavar la ropa, tarde o temprano. Su mirada se desvió hacia la pared junto a su armario, que tenía una estantería empotrada. Estaba hecha un desastre con la gran cantidad de libros amontonados, la mayoría de los cuales eran un montón de viejos libros de ciencia ficción que había empezado a leer de pequeña. Se desenrolló y estiró los pies sobre la cama queen, llevándose las manos a la cara. Se quitó las gafas y las dejó en la mesita de noche, donde estaba el control remoto del televisor. Su vista no era mala sin ellas, pero a veces se le nublaba un poco si miraba algo de cerca durante mucho tiempo. Al apagar el televisor, oyó que algo golpeaba su ventana en rápida sucesión. Giró la cabeza de golpe y abrió los ojos de par en par al ver al superhéroe con traje azul y amarillo flotando fuera de su ventana con una sonrisa de alivio. Casi saltó de la cama y corrió hacia la ventana, abriéndola de golpe mientras Mako entraba flotando, agarrándolo del cuello del traje y atrayéndolo a un beso. Mako, desconcertado por lo repentino de su acción, se derritió en sus brazos, rodeándola con sus brazos y levantándola del suelo. Su boca se separó de la de él, un suspiro entrecortado rozó sus labios. «¿Estás bien?», susurró con alivio, abriendo los ojos y mirándola fijamente. Sus pies tocaron el suelo mientras él le sonreía. «Sí, lo siento», el casco se rompió un poco, se disculpó mientras ella le cubría el rostro anguloso con la mano. Ella le sonrió. «Vaya, qué sorpresa». Rió mientras sus manos se posaban en las de él y las sujetaba.
Al bajar la vista, vio que la pelea en la que había estado también le había dañado los guantes. Veo que también has destrozado otro disfraz que hice, bromeó. Mako le sonrió. Oye, acabo de salvar el mundo hoy. Puedes burlarte todo lo que quieras, pero estoy en casa con mi novia. El día está salvado y. Su voz se fue apagando al mirarla a los ojos. Me alegro mucho de volver a verte, dijo con sinceridad. El rostro de Melissa se sonrojó al mirar su armario. Estaban en su habitación, su ropa sucia. Ropa sucia. Sujetadores. Ropa interior. Bragas. Dios mío, este lugar es un desastre. Se dio cuenta de repente. Irónicamente, su habitación estaba más limpia que la suya, y él era el chico de la relación. Mako pareció darse cuenta también y miró a su alrededor con curiosidad. No sé por qué, pero esperaba algo más, Rosa, supongo. Pensó, más bien para sí mismo, ante la forma en que Melissa tenía la cara ligeramente roja y no lo miraba a los ojos. Oh. Si no te sientes cómoda conmigo aquí, puedo, dijo, señalando con el pulgar hacia atrás. Tenía tanta prisa por ver a Melissa que ni siquiera se había parado a pensar dónde estaba cuando la vio por la ventana. Melissa estuvo a punto de aceptar su oferta, pero se encontró negando con la cabeza. No. No pasa nada, solo que, no esperaba visitas, dijo, avergonzada. Sin embargo, Mako le sonrió. Oye, tuve que limpiar mi habitación cuando llegaste, no te sientas avergonzada. Tuve que meter toda mi ropa sucia debajo de mi cama cuando viniste a pasar la noche, admitió, recordando cómo literalmente levantó su cama sobre su cabeza y pateó toda la ropa sucia que había acumulado debajo de la cama. Melissa se relajó ante sus palabras tranquilizadoras, entrelazando sus dedos con los de él y arrastrándolo hacia su cama. Se sentó y miró a Mako, quien la miró y notó su atuendo, sus piernas desnudas que le llegaban un poco más abajo de las rodillas, la camiseta que ayudaba a resaltar sus curvas, las cuales él siempre había notado, pero nunca antes de esta manera. Mako, ¿podrías quedarte aquí conmigo? La Viltrumita tragó saliva con fuerza, palmeó el espacio a su lado en la cama mientras se acostaba, y Mako se relajó al darse cuenta de que no le estaba proponiendo matrimonio, eso. Ese sí, respondió antes de acostarse a su lado, con las piernas colgando de la cama mientras se tomaban de la mano. Melissa se giró de lado al mismo tiempo que él para quedar frente a frente. La cama, realmente suave. Esta cama es muy bonita, dijo antes de soltar un bostezo. Melissa se rió de su novio. Perdón por, Dios, no he dormido desde que me noquearon hoy, admitió. Melissa extendió la mano y le sujetó el rostro. Entonces duerme un poco, no me importa mientras estés aquí, respondió. Mako le sonrió mientras cerraba los ojos. Melissa lo observó en silencio mientras se quedaba dormido, con la mano aún agarrada a la suya.